Amén. Estoy viendo aquí capítulo 11 de Romanos, ya lo leímos. Algunos no han estado en estos temas que ya van 2 veces que compartimos. Entonces, pues bueno, vamos a refrescar un poquito la memoria. Capítulo 11 de Romanos, 11:8 de Romanos, ¿lo tienes? Dice así el apóstol Pablo, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos. Esto es lo que significa el espíritu de estupor. No sé si antes habías oído hablar de él, pero esto es lo que significa el espíritu de estupor. Significa ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy, ¿sí? Y dice que Dios les dio. Hemos hablado de la voluntad permisiva de Dios, en donde Él permite de alguna forma que pasen cosas a nuestra vida con un propósito, el de bendecirnos, ¿sí? El día de hoy trataré de contestar algunas preguntas que posiblemente nos hemos hecho con respecto a este tema del espíritu de estupor. Preguntas como: ¿por qué causa viene el espíritu de estupor a la vida del creyente? ¿Sí? ¿Por qué razones viene el espíritu? La primera vez que se despiden de mí desde la puerta: adiós, adiós, tiene que ir a trabajar. ¿Por qué causa viene el espíritu de estupor a la vida del creyente? ¿Sí? ¿Cuáles son, por si no sabes, cuáles son las características bíblicas del espíritu de estupor? A lo mejor te preguntas: bueno, yo tendré ese espíritu de estupor, tanto que habla, ¿lo tendré o no lo tendré? Sí, ahorita vamos a dar las características o los síntomas para saber si tenemos o no tenemos este espíritu de estupor. Y saber también, es otra pregunta que probablemente nos hagamos: ¿tiene cura? ¿Este espíritu de estupor tiene cura? Yo titulé este mensaje como un ataque silencioso, y yo lo dije desde la primera vez que compartí. Este es un ataque de parte del enemigo, de parte del diablo, que lo hace en una forma sutil, silenciosa, callada. No te das cuenta, ¿sí? No te das cuenta cuando viene y te ataca. Muy seguramente alguien te ha espantado a propósito, que te ve distraído, te ve distraída, y se acercan despacito, ¿sí? Ya está riendo, entonces señale que lo ha hecho seguido con los papás, yo creo. Te acercas despacito, que nadie te oiga, y le espanta, le pegas un grito, etcétera, y el sustote, ¿no? Ahí con nosotros regularmente a veces jugamos la Zoe y yo, y nos espantamos y todo eso. Con mi esposa no jugamos mucho, porque ella van 2-3 veces que lo hacemos y casi se infarta, entonces ya ni la tocamos, ya mejor así de lejitos. Pero este espíritu, déjame decirte, este espíritu demoníaco trabaja de esa forma, silencioso, en una forma sutil, sin que tú y yo nos demos cuenta. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos sido o estamos siendo atacados por este espíritu de estupor. Repito, o hemos sido atacados o estamos siendo atacados por este espíritu de estupor. Y como dije anteriormente, este es un ataque sutil, silencioso y muchas veces imperceptible. No te das cuenta, ¿sí? Puede estar este espíritu atacando a tu vida y no nos damos cuenta, porque ya se nos hizo tan rutinaria nuestra vida espiritual, ya se nos hizo tan cómodo todo, tan fácil, tan como que es algo que ya estamos acostumbrados, que es imperceptible. No nos damos cuenta que este espíritu poco a poco va minando nuestra vida cristiana, poco a poco. No ocupa, repito, llegar en una forma de posesión demoníaca, ¿sí? De alguien que es poseído. Hemos hablado acerca de que el cristiano no puede ser poseído por un espíritu demoníaco, sí oprimido, ¿sí? Si tú abres puertas, claro que el diablo te puede de alguna forma estar provocando, ¿sí? Pero no poseyendo. Entonces este espíritu, que muchas veces es imperceptible, provoca en la vida del cristiano, y ahorita voy a ahondar un poquito más en este tema, provoca desánimo. ¿Alguien se ha sentido desanimado? Bueno, yo sí.
¿sí? Desánimo provoca desánimo, provoca apatía, ¿sí? Ahí velos checando, velos palomeando. Provoca desgano, ¿sí? No te dan ganas de nada, ¿sí? Hablo de las cosas que tienen que ver con Dios. Tibieza espiritual, indiferencia. Te da lo mismo si pasa, si no pasa, si viene, si no viene. Vamos a orar por esta necesidad. Te da lo mismo si oran, si no oran. O sea, para ti no pasa nada en la vida. ¿Por qué? Porque a final de cuentas viene este espíritu y te toca de esta manera. Y las consecuencias de este espíritu de estupor en nuestra vida pueden llegar a ser muy graves, ¿sí? No es algo que podemos pasar por alto, puede llegar a ser grave. Y la vez pasada hablé acerca de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esta es la voluntad de Dios, este es el corazón de Dios para con nosotros. Pero Dios en su soberanía permite que pasen situaciones en nuestra vida con el propósito de ayudarnos en nuestro crecimiento y madurez espiritual. Dios nos ama tanto, Dios es soberano y Dios hace las cosas como Él quiere, que Él permite cosas en nuestra vida, ¿sí? Me atrevo a decir que Él permite esta situación que Edith pasó, y en tu caso y en mi caso no es la excepción. De repente uno se pregunta, pero ¿por qué pasó esto? ¿O por qué tuvo que pasar esto o esto? Dios lo permite. ¿Por qué? Porque su propósito es, repito, ayudarnos para que tú y yo crezcamos en su voluntad. Y esto es lo que a final de cuentas debe de traer a nuestra vida crecimiento y madurez espiritual, ¿sí? Dije que el espíritu estupor va minando poco a poco la vida espiritual del cristiano, ¿sí? Lo va debilitando, lo va acabando, lo va enfriando, hasta el grado de que puede llegar a ser algo muy serio en la vida del creyente. El espíritu de estupor, lo dije también la vez pasada, en términos médicos, ¿sí? Se utiliza para describir un estado de inconsciencia, pasividad o asombro parcial que disminuye la capacidad de respuesta a los estímulos de una persona. Repito, en términos médicos, este espíritu de estupor describe un estado de inconsciencia. ¿Alguien de aquí alguna vez ha perdido la inconsciencia? La conciencia, o sea, te vas, no sabes nada de ti, te desmayas, no sabes absolutamente nada. Hay una pasividad o asombro parcial que disminuye la capacidad de respuesta a los estímulos. Gente que se desmaya, tienen que hacerla reaccionar con un pedacito de algodón en su nariz y empieza a oler, pero se despierta y no se despierta, ¿qué es la palabra? Bien, al 100%. Despierta mal, no sabe qué le pasó, no sabe dónde estuvo, qué pasó, quién vino, o sea, no sabe absolutamente nada. Y esto es lo que provoca también, en un sentido espiritual, los mismos efectos en la vida del cristiano. Produce esta inconsciencia, esta pasividad, y disminuye la capacidad de respuesta. Amén, hermanos. Amén. O sea, como que está causando esos mismos efectos en nuestra vida. Primera pregunta: ¿por qué causa viene el espíritu de estupor a la vida del creyente? ¿Cuál es la razón por la que este espíritu viene y nos ataca? ¿Por qué lo hace? Sí, sabemos que Dios lo permite, sabemos que Dios en su momento lo puede mandar, pero de parte nuestra, ¿qué podemos hacer o qué dejamos de hacer para que este espíritu de estupor venga y nos ataque? Déjame decirte que principalmente se debe al hecho de que muchos cristianos, aún conociendo a Dios, porque el conocer a Dios no es garantía de que tú seas un buen cristiano. ¿Me explico? La Biblia dice que el diablo, ¿qué? Cree y tiembla. El diablo también cree en Dios, pero no por eso es salvo. Tú y yo podemos decirnos cristianos, pero necesitamos que nuestros hechos, nuestro caminar en Cristo respalde esa creencia que tú y yo tenemos en Dios. Entonces es importante entender que no por el hecho
de que conocemos a Dios, esto es garantía, ¿sí? Y repito, se debe al hecho de que mucha gente deciden seguir viviendo a su manera, su vida. Tienen su vida cristiana light. No pasa nada. Todo está bien. Pueden venir a la iglesia, pueden no venir a la iglesia, pueden leer la Biblia, si quieren no leer la Biblia, pueden orar, si quieren no oran. No pasa nada. Dios me ama y no es de esta forma, ¿sí? Entonces deciden seguir viviendo a su manera, deciden no rendir su vida totalmente al señorío y a la voluntad de Dios. Y esta es una causa importantísima para que tú y yo permitamos que el espíritu de estupor venga a nuestra vida. Si jugamos al cristiano, si hacemos nuestra voluntad, si nosotros somos los que ordenamos, reinamos en nuestra vida, cuidado, porque esa es una puerta enorme para que el espíritu de estupor venga y trabaje y ataque nuestra vida. El diablo no ocupa que le abras un portón de ese tamaño. Con que le abras así, una rendija, una ventanita, ahí se puede meter este espíritu de estupor. Con que le abras esta ventanita en cuanto a vivir tu vida como se te da la gana, esto puede ser peligroso. Y esto a final de cuentas nos va a llevar a una falta de compromiso para con Dios. Y esto es algo que va a atacar. Esto es algo que se puede ver en la vida del creyente que así vive, con una falta de compromiso total. Repito, puede orar y puede no orar, puede leer la Biblia y puede no leerla, puede venir a la iglesia y puede venir, no pasa nada. Eso no es otra cosa que una falta de compromiso. Y otra razón muy importante también es entender que muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida principalmente por la dureza de nuestro corazón. ¿Sí? Déjame describirte dureza de corazón. Somos necios, somos tercos, somos rebeldes para con Dios. El pueblo de Israel era un pueblo duro de corazón, rebelde, necio, desobediente. Dios les tomaba de la mano y los guiaba, y ellos se rebelaban. Y Dios volvía a hacer la obra en sus vidas y ellos se rebelaban. Y vez tras vez, si lees la Biblia, podemos ver la mano de Dios en la vida del pueblo de Israel, una y otra y otra y otra. Y llega un punto en que Dios dice, ¿sabes qué? Ya pueblo mío, ya me tienes harto. Y la Biblia lo menciona. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por esto, por la dureza de su corazón. Es necio, el corazón humano es necio, necesita ser regenerado, necesita ser transformado, necesita ser quitado ese corazón de piedra para permitir que Dios ponga ese corazón de carne. Si no, ese corazón de piedra va a ser totalmente insensible, no va a recibir absolutamente nada de Dios. Y esta es otra de las razones por la que Dios permite en nuestra vida ciertas situaciones difíciles, repito, por la dureza en nuestro corazón. Y cuando tú y yo somos duros, somos necios en nuestro corazón en cuanto a Dios, esto trae como resultado incredulidad. Sí, no creemos, ya no le creemos a Dios. Ya para nosotros Dios puede existir, puede no existir. ¿Qué le pido? ¿Qué le digo? Si no me responde, si a mí no me hace caso, ya no hay forma de que tú y yo podamos estar delante de Dios. Repito, trae incredulidad, trae una falta de obediencia a la voluntad de Dios, trae una falta de sometimiento a su voluntad. Vuelvo al punto, queremos hacer nuestra voluntad, queremos que se haga lo que nosotros decimos. Es que puede ser una mala decisión, no le hace, lo quiero hacer. Y dices, bueno, si quieres seguir peleando contra Dios, adelante. Si quieres huir de Dios, adelante. Tarde que temprano nos vamos a enfrentar con Dios. Jonás huyó de la voluntad de Dios. Dios dio una orden a Jonás, le dijo, ve y predica a Nínive. Y Jonás creyó ser más inteligente y dijo, no, ¿qué voy a hacer eso? Mejor me escondo. Se escondió, así le fue. Hasta que regresó con Dios y dijo, aquí estoy ya, Señor. Quiero obedecer tu voluntad, quiero hacer lo que tú me dices. Pero repito, si tú y yo somos duros de corazón, vamos a obtener incredulidad,
desobediencia y una falta de sometimiento a la voluntad de Dios. Busca Isaías en el capítulo 29, por favor. Isaías en el capítulo 29, verso 9. Isaías 29, 9. Me dices cuando lo tengas, por favor. ¿Lo tienes? Hay un título aquí en mi Biblia que dice ceguera e hipocresía de Israel. Ese es el corazón duro. No hay mejor definición que esa en la Biblia. Ceguera e hipocresía espiritual. Si tú no sabes si tienes un corazón duro, es sencillo de saber. Produce ceguera y produce hipocresía espiritual. Dice el verso 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Aquí está claramente descrito el espíritu de estupor, ¿sí? Espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Dice el verso, hasta ahí. Y el verso 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Más de una de ustedes, muchachas, niñas, es más, a lo mejor ya hasta mujeres casadas, en algún momento llegaron a oír a esa persona labiosa, esa persona que les dijo que los quería mucho, con el fin de a lo mejor llegar a tener una relación. Y estoy seguro que muchas se dan cuenta de cuando alguien nada más habla por hablar y es labia la que dice, y realmente no está hablando de corazón, repito, con el fin de tener ahí, ser novio, hacerse de un novio, hacerse de una novia, pero aquí claramente está descrito, dice, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo no puedo ver tu corazón, ¿sí? Yo podría ver tus actitudes, pero no puedo ver tu corazón. Pero Dios sí lo ve, fíjate. Eso es lo mejor de todo, que Dios ve tu corazón y que Dios ve mi corazón. Y Él sabe si estoy realmente alabando y honrando de corazón o nada más lo hago de labios. Esto es lo que produce un corazón que está alejado del Señor. Esto es lo que produce un corazón duro. Y el verso 10 dice, hablando de este velo espiritual, según la Biblia, es lo que cubre, lo que limita a ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Pasa eso, que hay un velo espiritual en tu vida que no te deja ver más adelante. Hay un velo espiritual que no permite que veas las bendiciones de Dios. ¿Crees que todo es malo? ¿Crees que todo es contra ti? ¿Crees que a ti no te sale absolutamente nada? Hay un velo espiritual que provoca que tú y yo no veamos la bendición de parte de Dios, ¿sí? ¿Cómo sabes si yo tengo un espíritu de estupor? ¿Habrá forma en que alguien de nosotros sepamos si tenemos ese espíritu de estupor en nuestra vida? Muchos de nosotros hemos ido con el doctor, ¿sí? A hacer un chequeo médico, y vas con el doctor y independientemente de las preguntas que te haga, te manda a hacer unos estudios, unos análisis, ¿sí? De esto, y seguramente ahí va a salir exactamente tu estado físico. Y repito, independientemente de las preguntas que te haga, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que le pasa? Es lo que te pregunta el doctor, ¿no? Pues me duele la cabeza. ¿Y a qué hora le duele más o menos? Pues me duele a tal hora, etcétera, etcétera. ¿Y qué más le sucede? Pues también me duelen los pies. ¿Cómo a qué hora le duele? No, pues por eso. Pero o sea, te empieza a entrevistar y te empieza a preguntar, y él va a sacar como conclusión
¿Cuáles? En base a tus síntomas, ¿qué es lo que tienes? En base a los estudios que te haga, Él va a sacar como conclusión qué es lo que tú tienes. Y hay síntomas, como les dije, hay síntomas específicos de un espíritu de estupor activo. ¿Sí? Hay síntomas que te van a revelar, que nos van a revelar si realmente ese espíritu de estupor está atacando tu vida o no. ¿Sí? ¿Listos para los estudios? ¿Listos para el análisis? Ok, vamos a ver algunas características bíblicas del espíritu de estupor. Ya las hemos oído, posiblemente, pero déjame ahondar un poquito en ellas. La primera que tengo no es por orden de importancia, pero habla acerca de la pasividad. Pasividad en la vida cristiana. Todos estos síntomas, todas estas características son en un sentido espiritual, ¿sí? La pasividad. Tu caminar en Dios se vuelve lento, ¿sí? Lento, pausado. Ya ahorita mi caminar físico no puede ser tan rápido como era antes. Ahora tengo que caminar muy pausadamente, fijarme dónde piso, fijarme que no me tropiece, porque ya mi andar es difícil, físicamente hablando. Cuando viene esta pasividad a tu vida espiritual, repito, tu andar se vuelve lento, pausado. Como dirían, te circula muy lento la sangre. Estás así como que sí, como que no, como que estás, como que no estás. Pasa el tiempo, no se ve cambio en tu vida. Esta es una de las cosas que puede producir esa pasividad. No hay cambio en tu vida. Pasan los años, pasa el tiempo y eres exactamente el mismo. Al principio no sabías orar, después de años sigues sin saber orar. Al principio no te gustaba leer la Biblia, pasan los años, todavía no te gusta leer la Biblia. Al principio que empezaste tu caminar con Cristo, decías malas palabras, pasan los años, sigues diciendo las malas palabras. Esto es lo que causa la pasividad en tu vida y en mi vida. Te da pereza las cosas de Dios. Ay, no, qué pereza, qué cansado. Hoy domingo tenemos que regresar nosotros y algunos de los hermanos, y nos vamos rápido para poder descansar un rato en casa, y nos venimos rápido. Pero no pensamos, qué pereza, qué flojera, tenemos que estar aquí. Hace algún tiempo una vez vino un hermano a una reunión, llegó antes de la reunión, después se fue, hasta el siguiente día, domingo, lo vi y le dije, ¿qué pasó? No te vi ayer. Me dijo, sí vine, pero vine a tal hora. Le dije, no, todavía no estábamos ahí, empezamos a tal hora, más tarde. Te hubieras venido. Y me dijo, no, es que llegué a mi casa y me quité los zapatos. ¿Y por qué no viniste? Porque me dio flojera ponérmelos. Así me dijo. Dije, no puede ser. Le dio flojera ponerse otra vez los zapatos, viviendo aquí. Tú dijeras, no, es que vienes desde Chapala. Esto es lo que provoca esa pasividad, esa lentitud. Otra característica es, produce insensibilidad. Lo he dicho, de repente me pego en las patas ahí de la cama, me pego en mis pies, no me duele nada. Yo hasta digo, ay, ya me hice Superman, ¡pum! Le puedo pegar, no duele nada. Está insensible esta parte, es insensible. Y como cristianos podemos caer en este punto de insensibilidad. No haces caso a las llamadas de atención. Perdón, que tome el ejemplo. Esta es una llamada de atención. ¡Ey, aguas! ¡Ey, aguas! ¡Ey, aguas! Dios en su misericordia es tan bueno con nosotros
que nos llama la atención, como lo que decía Laza acerca de Sam. Hey, Sam, no prendas cerillos, te vas a quemar. Sam, escondías, prendía cerillos. Y lo cachaba otra vez y le decía, Sam, no prendas cerillos, te vas a quemar. ¿Qué pasó? Se quemó. Un día no le calculó, prendió a escondidas un cerillo, se quemó, vino llorando, papá. Hijo, ya te había dicho. Dios, para evitar esa insensibilidad de nosotros, trae a nuestras vidas una serie de señales para llamarnos la atención. Aguas. Cuidado con eso. Cuida esto. Ten cuidado con eso. Pon atención a esto. Y si tú y yo nos volvemos insensibles y no escuchamos su voz, simple y sencillamente va a llegar el punto en que ya no vamos a poder distinguir la voz de Dios. Dios te habla y te habla y te habla y nos dice y nos dice y nos dice, pero llegamos a tal insensibilidad en nuestra vida que ya no distinguimos que es Dios. Ya pensamos que son las circunstancias, que es el jefe de trabajo, que es tu esposo, que es tu esposa, pero no distinguimos, porque somos insensibles, no distinguimos ya la voz de Dios. Ya no nos damos cuenta que es Dios mismo hablando en nuestras vidas para quitar esa conciencia, dice la Biblia, cauterizada. Dice Timoteo que en los últimos tiempos va a haber gente, hombres con la conciencia cauterizada. Ya no sientes nada, ya no pasa nada. Hermanos, vengan, ya no sientes, ya no hay amor, ya no hay pasión, ya no escucha la voz de Dios. ¿Por qué? Porque esa insensibilidad ha llegado de tal forma a afectar tu vida espiritual que te produce una conciencia cauterizada. Ahí está. No sientes nada, no pasa nada, no te duele nada. Tu relación con Dios se vuelve superficial, ¿sí? Más en lo natural que en lo espiritual, ¿sí? Vienes, llegas, te vas, te congregas, asistes, oyes, etcétera, etcétera. ¡Vámonos! No pasa nada. Y esto es lo que provoca esta insensibilidad en nuestras vidas, ¿sí? Nuestra vida cristiana se vuelve rutinaria. Creo que no hay nada más triste que una vida rutinaria. Lo mismo. Una vida, una relación matrimonial o de noviazgo rutinaria es fatal. Lo mismo. O sea, ya sabes qué va a hacer, ya sabes a dónde va a ir, ya sabes que se va a dormir, ya lo sabes, ya estás cansado de la misma rutina. Y así se vuelve nuestra vida cristiana, rutinaria, monótona, lo mismo, carnal. Y esta insensibilidad se manifiesta en un endurecimiento del corazón, y esto nos impide percibir la bendición de Dios en nuestra vida. Esto nos impide discernir lo que Dios tiene para nosotros, escuchar atentamente la voz de Dios, porque repito, Dios habla de una o de otra forma. Y repito, Dios pone luces preventivas en nuestra vida que nos indican, aguas. Así como vemos la luz del semáforo en amarillo, que es una preventiva, ¿sí? No es un alto total hasta donde yo sé, pero aguas, porque ahí viene el alto. Entonces tienes que respetar esa luz preventiva. Dios en su misericordia pone luces preventivas a nuestras vidas. Yo no sé de qué tipo, de diferentes tipos, pero Dios es bueno y misericordioso. Y Dios dice, aguas, cuidado con esto, cuidado con tu relación con tu esposo, cuida tu relación con tu esposa, cuida tu relación con tus hijos, cuidado con ese trabajo, cuidado con ese amigo, cuidado con esa amiga, cuidado con ese jefe. Dios en su misericordia trae este tipo de luces a nuestras vidas, de preventivas, para mostrarnos que algo está mal. ¿Sí? Dios es lo que hace, y Dios te da a ti y a mí ese discernimiento. Y tú dices, a ver, esto no me checa, aquí hay algo mal. ¿Te ha pasado, no? Que disciernes algo cuando dices,
esto no me suena bien, esto no está bien, aquí hay algo mal. Y a final de cuentas Dios espera que tú y yo respondamos a esa voz interior. Y esa voz interior es tu conciencia, que ahí está y te dice: hey, no lo hagas, hey, mejor haz esto, hey, mejor haz lo otro. Cuando ese espíritu de estupor interviene en nuestras vidas, se pone difícil la cuestión, porque entonces no sabemos si es la voz de Dios o es la voz de nuestro espíritu, o es el espíritu de estupor atacando en nuestras vidas, ¿sí? Y antes de que venga la disciplina a nuestras vidas, Dios habla y Dios hace un llamado a nuestras vidas que tú y yo tenemos que estar muy atentos. Si esta voz interior no es atendida, Dios permitirá la ceguera de los ojos y la dureza de corazón. Repito, si esta voz interior tú y yo no la atendemos, entonces sí, Dios va a permitir ceguera en nuestros ojos y dureza en nuestro corazón. Otra de las manifestaciones de este espíritu de estupor es el letargo. Es el letargo, es el sueño espiritual. Nada tiene que ver con el sueño físico. Yo le digo a mi esposa: yo me canso ya mucho más fácil que antes. Camino un buen tramo y me canso. Y la verdad, digo, a lo mejor se van a reír y me van a agarrar de carrilla, pero donde quiera casi me duermo. Yo me subo al macro. Ah, qué rico cuando me subo y encuentro el primer asiento vacío. ¡Qué ricura! Y me he pasado hasta por allá, y me he pasado hasta cerca del estadio. Ya ahorita ya le calculo, ya como que programo mi reloj biológico y digo: a ver, me duermo ahorita y me despierto tal. Pero me duermo, me canso. En la vida espiritual podemos llegar a tener ese letargo, y es un estado de adormecimiento e inactividad en las cosas de Dios. Hablas y hablas y hablas y dices no pasa nada. Estás dormido, espiritualmente hablando, ¿sí? Y oyes la palabra, como dice mi mamá, te entra por acá y te sale por acá. No pasa nada. Sigues siendo el mismo, sigues con la misma vida rutinaria, con la misma vida monótona. Esto es lo que provoca este letargo espiritual, ¿sí? Dices cosas: hermanos, el próximo sábado va a haber esto. No pasa nada. Hermanos, el fin de semana va a haber esto. Nada. Hermanos, nos vemos a tal hora el próximo domingo. ¿A qué horas empezamos? ¿A qué horas empezamos? Y eso, o sea, nada, no hay respuesta por ese adormecimiento, ese letargo espiritual. Estás, en pocas palabras, estás dormido. Estás en otro planeta. Pasa que te descuidas tantito y te pierdes de lo que se está diciendo. Pero si vives permanentemente en este letargo, pues va a ser muy difícil que tú y yo estemos respondiendo bien cuando estamos dormidos. ¿Te ha tocado que te estás dormido y te despiertan de repente y te dicen: oye, ya llegó fulano, y tú no sabes ni qué onda? ¿Qué? ¿Dónde? No sabes ni dónde estás. Y estás en tu casa, despiertas así como dijo Chelito. O sea, estás en otro mundo. Si tú tienes un letargo espiritual en tu vida, cuidado, porque el espíritu de estupor te está atacando. Si estás dormido y si no haces caso absolutamente de nada, cuidado. El servir dentro de la iglesia es muy importante, muy importante. Y si tú permaneces ahí sentado, sin hacer nada, adormecido espiritualmente, te va a afectar. Tarde o temprano te va a afectar ese sueño espiritual, esa ¿qué es la palabra? Ese letargo espiritual que puede llegar a nuestra vida. Pero por eso es que tú y yo necesitamos estar activos, despiertos, para que este espíritu no se aproveche de tu vida y de mi vida. Otra característica es la falta de entendimiento. ¿Te ha tocado? Lees y lees y lees y lees
no entiendes nada. Y vuelves a leer, no entiendes nada. Y oyes la predicación, y oyes el estudio, y oyes la grabación, no entiendes nada. ¿Por qué? Porque no hay una revelación del Espíritu de Dios en tu vida especialmente. Hay esta falta de entendimiento en tu vida que lo primero que provoca es falta de hambre en las cosas de Dios. Ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres orar, ya no quieres investigar, haces lo mínimo necesario y por consiguiente no tienes una revelación fresca de parte de Dios a tu vida. Repito, no se te queda nada. Y no hablo de una pérdida de la memoria normal. Yo lo he dicho con mi esposa, ya se me olvidan cosas, se me va la onda. O sea, ya no retengo. Yo le digo, quisiera tener esa retención que tenía hace años para estudiar la palabra. Es tanto lo que uno puede leer, es tanto lo que uno puede estudiar, pero ya no hay esa retención. Pero espiritualmente hablando, no se te pega nada, no retienes. Lo poco que retienes está en tu cabeza, no lo bajas al corazón y mucho menos lo pones por obra. Por eso hay que retenerlo, sí, en nuestra cabeza, en nuestro intelecto, pero hay que bajarlo al corazón y hay que ponerlo por obra, que esto es lo más importante, que baje de nuestro corazón a tuyo, ponerlo por obra. Pero necesitamos estar con ese entendimiento, necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Si no, no vamos a saber dónde caminar. No vamos a saber. Si tú vas a un lugar del que desconoces dónde es bien la dirección, tienes que orientarte, tienes que preguntar, oye, ¿por dónde me voy? Oye, ¿dónde llego? ¿Cómo llego? Si no escuchamos tú y yo la voz de Dios en nuestra vida cristiana, nos vamos a perder. Vamos a perder el rumbo algún día. Y de repente ya más van a pensar de ti o de mí, oye, ¿y el hermano? Oye, ¿y la hermana? No, pues ya no están. ¿Por qué? Pues porque no aprendió a escuchar la voz de Dios y no aprendió a ser guiado por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No son guiados por suposiciones, no son guiados por consejos. La gente está aquí al frente, yo estoy para servirles y para darles el consejo, a final de cuentas, que yo crea el mejor para ustedes. Pero Dios es el que tiene que guiar tu vida, no yo. Es Dios el que tiene que guiar tu vida. Es a Dios al que tú y yo necesitamos escuchar. Torpeza espiritual va muy de la mano con lo que he hablado. Tu caminar no solo va a ser lento y pausado, sino también con muchos altibajos. De repente oyes que el hermanito le pasó esto, y que luego le pasó esto, y que luego esto, y luego se cayó, y luego se fracturó. O sea, una serie de altibajos en tu vida cristiana debido a esa torpeza espiritual. No caminas como debiera ser, no estás en las condiciones, y esto te trae muchos altibajos. Tu caminar va a ser inconstante, va a ser torpe. Si yo necesito estar agarrándome de cualquier cosa, porque no puedo caminar como antes caminaba. Mi caminar es torpe. Donde quiera estoy recargado, si ustedes son buenos observadores, donde quiera estoy recargado, donde quiera estoy agarrado, donde quiera me siento. O sea, es muy difícil en el macro. Si no le atino a la cosa esa, me voy. Y la gente se molesta porque dice, ¿y este cuate tan joven, guapo y fuerte, cómo se está cayendo? Pero no sabe pues que no puedo caminar como debe de ser. Y me voy y les pego y así como que se voltean y te avientan. Y dices, ¿qué onda? Pero tu caminar se vuelve de esta forma, torpe, inconstante. Hay problemas. Ahorita estás bien, amén, aleluya, gloria a Dios. Échame al diablo. Y mañana estás triste, cabizbajo, nadie me quiere, uy, el diablo me tiene agarrado, uy, el diablo no me suelta. O sea, estás así. Repito, esto se debe a la torpeza espiritual con la que caminamos. Y puedo mencionar muchos más síntomas, ya se han predicado acerca de estos, pero a final de cuentas podemos llegar a una última conclusión, y es esa indiferencia y apatía total hacia las cosas de Dios.
Vuelvo al punto, no vienes, no te reúnes, no te congregas, no asistes, no tomas clases, no eres generoso, no nada, nada. Indiferente, totalmente apático. Yo creo que como parejas, yo no quisiera tener una mujer indiferente y apática. ¿Tú sí? El que cae otorga, ¿eh? No. Ni tú un hombre indiferente o apático. Oye, mi amor, ¿qué quisieras, esto o eso? Da lo mismo. Como quieras. Oye, pero ¿cómo ves? ¿Vamos al mar este fin de semana? Me da igual. O sea, todo le da igual. Indiferente, apático. Y más si esto es hacia las cosas de Dios. Se pierde la pasión por Dios y caes en una tibieza y desánimo. Ya no hay ese primer amor, esa pasión por Dios que te desbordaba, esa pasión que sentiste en algún momento por tu esposa, por tu esposo, desaparece. Ya no es la misma, ya no es lo mismo. Después ya no es lo mismo. De ti depende que esa pasión continúe o desaparezca. Necesitamos entregarnos totalmente de todo corazón a Dios. Esta tibieza o este desánimo va a impedir en nuestra vida un crecimiento espiritual. Ahí vamos a estar, créemelo. Y es muy triste que después de muchos años de cristianos sigamos en el mismo nivel. Ahí. Y eso es algo que se puede ver. En la iglesia se ve la gente que es emprendedora, que es luchona, que tiene pasión por Dios, y de repente la ves haciendo esto, y de repente la ves sirviendo en esto, y de repente la ves activa en esto, y de repente hay reunión de oración y ahí está, y hay reunión de esto y ahí está, y eso es bueno, porque está activo. No hay apatía, no hay indiferencia. Pero de la misma forma podemos ver cristianos indiferentes y apáticos. Repito, que tu pareja fuera así, qué triste sería tu vida. No querer hacer absolutamente nada. Y repito, esto puede ser crítico, y si tú y yo no nos cuidamos, puede llegar a ser algo muy grave. Lo he dicho varias veces, mi esposa me soba mis pies todos los días, y empezaron a salirme unas como, ¿qué es la palabra? No son llagas, son unas manchas en donde se empezó a cuartear la piel, tirándole a lo mejor a una llaga, pero no es una llaga. Entonces empezaron a salir estas manchas en mi pie, y mi esposa preocupada y decía, no me gusta esto, no me gusta, cuídate. Pues sí me cuido, pero estaban saliendo. Y fui al doctor, fui a verlo, y le dije, mire doctor, ya me quité mis calcetines. Mire doctor, me está saliendo estas manchas en mis pies, y mi esposa está preocupada por esto. Y ya ¿cómo ve? Y se quedó viendo. Las vio un ratito, volteó y me dijo, crítico. Y yo, cuando me dijo crítico, o sea, vacilo con él, pero cuando me dijo crítico dije, caray, ¿es serio? ¿Es serio? Si no cuidamos nuestra salud espiritual, esto nos puede llevar a caer en un estancamiento y en una conformidad espiritual. Y repito, si esto es algo crítico, si no nos cuidamos, puede llegar a ser algo muy grave. Que lo he visto, desgraciadamente, este espíritu de estupor se ha manifestado, y lo he visto en gente que conozco de muchos años, con una indiferencia, una apatía, una frialdad espiritual. No les interesa absolutamente nada. Caminan como zombies, espiritualmente hablando, y han caído en ese conformismo, en ese estancamiento espiritual. Ya no hay forma de sacarlos de ahí, ya no hay forma de animarlos. ¿Por qué? Porque si su situación era crítica, llegó a tornarse grave.
Para resumir, el espíritu de estupor va a provocar en nuestra vida ojos con que no vean y oídos con que no oigan. En otras palabras, va a provocar ceguera espiritual. Ese velo que te va a impedir ver. No vas a ver más allá de tu mano. El otro día hablaba con una persona y le decía, oye, yo a veces te veo que llegas y desde la puerta te hablo y te saludo y te vas. Y me dijo, Rubén, ya no veo de lejos. No me preguntes cómo manejo, no veo. Y esto es lo que produce la ceguera espiritual. Ya no ves más allá de tu mano. No ves la bendición de Dios, no ves el amor de Dios, no ves la procuración de Dios para tu vida. Ya no se ve nada. Y esto lo causa este espíritu de estupor, esta ceguera espiritual, ojos con que no vean, y también provoca sordera espiritual. Hermano, mira, mejor hazle así. Hermano, mira, yo te aconsejo que hagas esto. Hermano, mira, yo te animo a que hagas. Ya no escuchas. Ya no hay forma de que escuches porque tienes sordera espiritual, oídos con que no oigan. Y la última pregunta sería, ¿tiene cura el espíritu de estupor? Sí, tiene cura el espíritu de estupor a través de una llenura del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, a través de reconocer que hemos fallado en esa área y a través de ser obedientes y aceptar el señorío de Cristo en nuestra vida. Esto no es otra cosa que compromiso con Dios. Ahí estoy. Si no queremos que la situación se torne grave, necesitamos buscar de Dios, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos pedir perdón a Dios, reconocer nuestra condición. Imagínate que vas con el doctor después de los análisis, de los estudios que te hace, del chequeo que te hace, te dice, usted tiene esto. Y dices, no es cierto. Sí, aquí están los estudios, aquí está esto, aquí está el otro doctor, también dice lo mismo, tiene eso. No. Sería necio de nuestra parte no reconocer que este espíritu de estupor puede o está causando serios daños a nuestra vida espiritual. No, a mí no. Sí, medio me alento, sí, medio soy de repente incrédulo, pero no. Sí, soy desobediente a Dios, pero no, el espíritu de estupor no está en mí. Es algo que se puede palpar, es algo que no podemos ocultar, es algo que si el doctor dice, necesitamos creerle. Después de estudios, después de ver la situación, y yo dije, no es cierto, es algo obvio. Y tú y yo necesitamos, no hay de otra, reconocer nuestro error, reconocer nuestra falla, comprometernos de todo corazón con Dios y permitir que Él siga trabajando en tu vida, en mi vida. Dios tiene planes para ti, para mí, que tú y yo ni conocemos, ni sabemos. Estoy seguro que si tú volteas hacia atrás en tu vida y ahorita ves tu presente, Dios te ha traído por diferentes caminos, pero al final de cuentas aquí te tiene, con un propósito, con un plan para ti. El apóstol Pablo decía, estoy seguro de esto, segurísimo, que el que comenzó en mí la buena obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra confianza, nuestra seguridad, de que Dios tiene nuestra vida en sus manos y de que Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Pero necesitamos creer a Dios, necesitamos acercarnos a Él, reconocer nuestra situación. Si es crítico, no tiene por qué llegar a ser grave en nuestra vida espiritual, ¿sí? Si tenemos algunas de estas características que dije, necesitamos ir delante de Dios. Necesitamos ponernos a cuentas delante de Dios, reconocer nuestra condición y pedir perdón. Sí, Señor, de verdad, sí es cierto esto. He sido apático, perdóname, Dios. He sido indiferente, perdóname, Dios. Sí es cierto, Dios, me ha faltado hambre espiritual. He perdido mi pasión por ti. No sé por dónde empezó todo esto, pero sí, yo me siento así, me siento desanimado, me siento frustrado, me siento que las cosas no salen.
Dios, ayúdame, quita de mí esa indiferencia, quita de mí esa apatía, quita de mí esta falta de compromiso. Muchas veces hacemos cosas porque no sabemos el fondo, el trasfondo de todo esto. Pero hay un espíritu que ataca silenciosamente y tú y yo tenemos que darnos cuenta y hacer algo para que esta situación no se torne grave, porque puede llegar a ser muy grave. Podemos llegar no estar aquí y estar en otro lado totalmente diferente. Y repito, hay que reconocer nuestra condición y pedir perdón a Dios. Tiene que haber en nosotros un quebrantamiento y una humildad. Y esto pocas veces se experimenta en la vida cristiana. Pocas veces cuando Dios te agarra, literalmente te agarra, trata en tu vida y en su amor te humilla, te quebranta. Y llegas al punto de decir: Señor, sí es cierto, Dios, perdóname, reconozco mi necesidad por ti, reconozco mi error, perdóname. Pero sí necesitamos que haya ese quebrantamiento y esa humildad en nuestro corazón para que Dios nos escuche, para que Dios nos escuche. David decía que al corazón contrito, arrepentido y humillado, Dios no lo iba a despreciar. Si tú y yo nos acercamos a Dios con esa actitud, Dios te va a escuchar. Es el único que va a estar ahí para cuando tú lo necesites. El único ahí. Y en el momento en que tú dobles tu rodilla y que reconozcas: Dios, de verdad, perdóname. Perdóname porque he caminado mi vida haciendo mi voluntad. Perdóname, Dios, porque he caminado mi vida en una apatía, en una indiferencia, en una pasividad, en una monotonía, Dios. Perdóname, Dios, y ayúdame, avívame, anímame. Pablo oraba por Timoteo y le decía: que se avive el fuego del don que hay en ti. Tenemos tanto en Dios, somos tan capaces en Dios, nada más necesitamos ponernos en sus manos y permitir que Él obre en nuestras vidas. O es Dios obrando en nosotros, o es Dios obrando en ti y en mí, o es el espíritu de estupor minando poco a poco la vida espiritual del creyente. Por último, Salmo 51, por favor. Salmo 51. Dice así el verso del 1 al 4. Era el rey David arrepintiéndose después de lo que él había cometido. Y esta puede ser nuestra oración en este día. David decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Dios, perdóname por mi actitud, perdóname por mi falta de compromiso. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo, dice, delante de tus ojos. Verso 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Es Dios disciplinando tu vida y mi vida. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y el verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Es de lo que Dios se agrada. Al corazón contrito y humillado no despreciarás
tú, oh Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Si hemos visto algunas características de estas en tu vida, en mi vida, creo que sí necesitamos buscar a Dios. Sí necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón. Entonces vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia y la capacidad para rechazar de nuestra vida todo ataque de un espíritu de estupor. Tú y yo sabemos hasta dónde hemos permitido que este espíritu de estupor venga sobre nuestras vidas, hasta dónde nos esté molestando, y seguramente solo su ayuda, su gracia nos va a ayudar a perseverar en sus caminos. Necesitamos procurar hacer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Amén.